Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos sobre el gran juego por la supervivencia, lecciones de la guerra contra Irán. Los acontecimientos que actualmente se desarrollan en Medio Oriente van mucho más allá de un conflicto armado convencional. El inicio de las operaciones militares a gran escala entre Israel, Estados Unidos e Irán, o de Israel, Estados Unidos contra Irán, marca no solo una escalada más, sino un cambio tectónico en la política mundial. Lo que observamos es una complejísima combinación de estrategia militar, guerra informativa y una reconfiguración profunda de las élites globales. Detrás del caos aparente se esconde una lógica de gestión despiadada cuyo objetivo no es simplemente la victoria sobre un país, sino la creación o destrucción de centros de poder en un nuevo orden mundial. Esta crisis tiene un doble filo. En primera instancia, la imagen de lo que ocurre parece la de una agresión clásica. Se nos informa sobre ataques selectivos contra infraestructuras militares y de la eliminación de la cúpula político y militar de Irán. Sin embargo, simultáneamente, aparecen muchas informaciones sobre datos sobre víctimas civiles, incluidos niños, de lo que inevitablemente consolida a la sociedad iraní. Surge una pregunta lógica: ¿de quién es esta victoria? La respuesta se encuentra en la lógica del dominio supranacional, del gobierno supranacional. El ataque del 28 de febrero fue planeado para resolver varios problemas a la vez. En primer lugar, la eliminación de la vieja élite, que durante las negociaciones con Occidente y ya en la era de Obama demostró estar dispuesta a transigir y en esencia frenaba la transformación de Irán en un centro de poder en toda regla. En segundo lugar, la creación de condiciones en las que el nuevo liderazgo se encuentre en una posición arrinconada, sin posibilidad de retirada o de nuevas negociaciones. En tercer lugar, el ataque contra niños, por ejemplo, de la escuela, es una herramienta cínica pero muy efectiva para podar a la élite. Priva al nuevo gobierno de cualquier margen de maniobra, obligándolo a responder con la máxima dureza, ya que cualquier señal de debilidad sería percibida por la población como una traición al país y a la misma población. Contrariamente a las expectativas de Estados Unidos, que quería llevar a cabo una guerra relámpago, Irán está demostrando que con su táctica bélica no se puede llevar a cabo, no se puede realizar este plan. En lugar de involucrarse en una batalla decisiva, el mando iraní ha desplegado una campaña de desgaste sistemático del enemigo. El análisis de las acciones bélicas muestra que las oleadas de drones y misiles lanzados contra bases estadounidenses y contra el territorio israelí tienen un objetivo claro, que es forzar a las defensas aéreas enemigas a trabajar al límite de sus capacidades. Solo en las primeras 24 horas del conflicto, por ejemplo, según algunas estimaciones, se gastaron más de 2.000 misiles antiaéreos Patriot, superando con creces su producción anual. Esto coloca a Estados Unidos y sus aliados en un dilema catastrófico. O continúan gastando recursos que físicamente no tienen y que son urgentemente necesarios en otros teatros de operaciones, como por ejemplo en Ucrania, o pasan a un régimen de estricta austeridad, dejando el cielo abierto a nuevos ataques. Los grupos de portaaviones reunidos en la región no pueden proporcionar una cobertura total, y un intento de invasión sin suprimir las defensas aéreas y sin el apoyo de una quinta columna dentro del país está condenado al fracaso. Irán está creando metódicamente las condiciones para que la maquinaria de guerra enemiga se ahogue en su propia falta de recursos. Trump, quien dio la orden de iniciar esta operación, se encuentra ahora en una posición extremadamente complicada y vulnerable. Su retórica pública, llena de bravuconería y de declaraciones de victoria, contrasta fuertemente con la realidad sobre el campo, sobre el terreno. Las afirmaciones de que Irán suplica por negociaciones chocan con los hechos. Teherán no solo no pide la paz, sino que amplía sus ataques y los incrementa.
Es importante entender que Trump no es un jugador independiente en todo esto, sino solo una herramienta puesta en escena por las élites globales para resolver una tarea específica, que es la de reconfiguración de Estados Unidos y el mundo. Sus declaraciones sobre reservas ilimitadas de armas para una guerra eterna y al mismo tiempo sobre la imposibilidad de ayudar a Kiev revelan un doble rasero, pero lo principal es que demuestran su desesperación. El fracaso de la guerra relámpago en Irán, junto con las decisiones judiciales del Tribunal Supremo en su contra, indican que Trump está perdiendo el control. Es muy consciente de la amenaza a su propia seguridad, por eso tanta protección de casas en el cielo de Estados Unidos. En caso de fracaso de la operación, se convertiría en un material desechable, una víctima sacrificable, como lo fue Epstein, para salvar el sistema de gestión supranacional, como lo hemos hablado en nuestro video anterior. Irán Persia posee una cualidad única que Estados Unidos no tiene, una cultura estatal profunda con raíces milenarias. Estados Unidos tiene 250 años, el imperio persa 2500. Esta no es solo una diferencia numérica, sino una diferencia en el código genético de toda una nación. Cualquier estado se sostiene sobre los módulos estatales en la cultura del pueblo. En los iraníes esto está grabado a sangre y fuego durante siglos. Sin embargo, la posesión de una cultura antigua no garantiza automáticamente el poder en el mundo moderno. Irán estuvo durante mucho tiempo en un estado de estancamiento, con su élite dividida entre una facción pro-occidental y otra conservadora. El proyecto de convertir a Irán en un centro de control global requería un reinicio, que era la destrucción de esa parte de la élite acostumbrada a negociar con Occidente y a jugar un papel secundario. La guerra actual, por muy sangrienta que sea, actúa como este catalizador necesario para el proceso. La eliminación de la vieja cúpula y el ataque al país han obligado a los miembros restantes del poder, incluso a los que eran pro-occidentales, a actuar como un organismo único. La cuestión es si tendrán la voluntad y la competencia para construir sobre las ruinas de lo viejo un nuevo Estado y tecnológicamente desarrollado, capaz de gestionar la región. En este conflicto no se puede ignorar tampoco la posición de los aparentemente externos, observadores externos, por ejemplo, como el caso de China. En el momento en que Irán fue atacado, Beijing hizo un llamamiento a las negociaciones. Y al igual que Moscú, esto no es pacifismo ni es traición a los intereses de un aliado. Es un juego sutil de anticipación. La declaración sobre las negociaciones actúa como una prueba de fuego dentro del mismo Irán. Aquellos que se aferren a estas propuestas se revelarán como una potencial quinta columna dispuesta a capitular. Al identificarlos, China ayuda a Teherán a llevar a cabo una purga final en sus filas internas. Para China, esta ha sido la forma de proteger su propia retaguardia, donde también hay fuerzas dispuestas a ceder su soberanía para mantener privilegios personales. En cuanto a Israel, su posición en esta guerra es crítica. Al utilizar los arsenales de misiles estadounidenses a un ritmo sin precedentes, se encuentra indefenso ante las siguientes oleadas de ataques. El agotamiento de las defensas aéreas y la munición hace vulnerable su territorio, como lo hemos visto. En esencia, Israel ha sido llevado a una confrontación directa con Irán en el momento en el que su potencial militar se desvanece y sus posibilidades de maniobra política se reducen a cero. Los acontecimientos en Irán son un espejo y una importante lección para Rusia y para el mundo. Dentro del país siempre ha habido y siempre habrá fuerzas élites prooccidentales dispuestas a negociar con Occidente a costa de su propia soberanía y con la esperanza de mantener sus puestos y capitales. La aniquilación del grupo negociador iraní y de la cúpula del país es una lección ilustrativa para quienes en Rusia proponen entregar los intereses nacionales. Su destino, si Occidente tuviera éxito, sería exactamente el mismo. Serían utilizados y liquidados como testigos incómodos.
Rusia ha atravesado múltiples tiempos de disturbios y de traiciones, desde la apertura de las puertas del Kremlin a los polacos hasta las traiciones de los seguidores de Hitler y la desintegración de la URSS por la nomenclatura, la burocracia del partido. En cada ocasión, el país ha sido salvado por la fuerza interior de su pueblo y la capacidad de aprender de sus propios errores. La elección actual de Irán es cristalina, es clara. Las negociaciones en tiempos de guerra son un instrumento de inteligencia y control sobre el enemigo, pero no un medio para alcanzar la paz. Cualquier concesión es percibida por el agresor no como un paso hacia la reconciliación, sino como una debilidad que va seguida por un golpe. Y eso lo saben muy bien los diplomáticos. En fin, como conclusión vemos que el conflicto en torno a Irán no es solo una guerra por el territorio, por recursos, sino es una cruel operación para formar una nueva arquitectura mundial. Estados Unidos y sus satélites intentan destruir un centro de poder potencial, pero se topan con el código cultural milenario de una nación y una estrategia de desgaste bien calculada. Irán, tras superar el shock de la pérdida de sus élites, recibe una oportunidad única para la consolidación y el renacimiento de un nuevo y mucho más fuerte Estado. La principal conclusión para todos los observadores, especialmente para Rusia, es que las apuestas en este juego son extremadamente altas. O el país mantiene una vertical de poder firme, que asusta a tantos, limpia sus filas de traidores internos y aprende a luchar no solo en el campo de batalla, sino también en el informativo, utilizando las negociaciones como un arma. O compartirá el destino de aquellos que creyeron en las promesas de Occidente y fueron borrados del mapa de la historia. El humo se disipa sobre el campo de la batalla y revela a los verdaderos rostros, tanto de enemigos como de amigos. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.